Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo Parasitología en la Nube de la Asociación Parasitológica Argentina. Nuestro ciclo de charlas de todos los miércoles. Hoy tenemos el placer de presentar a la doctora Alejandra Rosín, que es investigadora del CONICET y trabaja en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional Mar del Plata y del CONICET. Alejandra es parasitóloga, trabaja en parásitos de peces y en los últimos tiempos ha estado desarrollando unas técnicas de estudio bastante novedosas que nos permiten estudiar tridimensionalmente algunas estructuras y es una herramienta muy, muy valiosa que espero que todos hoy la aprecien porque realmente vale la pena. Así que Alejandra, cuando quieras empezar, gracias por tu charla y bueno, bienvenida. Bueno, gracias Juan, gracias a la asociación y bueno, voy a empezar con la presentación, a ver si sale bien. Bueno, la charla la he denominado Morfología Tridimensional, una valiosa herramienta para el estudio de la diversidad parasitaria. La idea de esta charla es tratar de mostrarles nuevas herramientas tecnológicas, por así llamarlas, como es el estudio del microscopio de barrido confocal y el uso de algunos software de digitalización o visualización para el estudio o la aplicación al estudio de la diversidad parasitaria. También, como dijo Juan, es una oportunidad para despertar la curiosidad en estas herramientas y que se animen a buscarlas, a indagar sobre ellas y a poder aplicarlas después. Bueno, vamos a comenzar. Digamos, en la práctica diaria nuestra, nosotros tenemos un hospedador, la idea es buscar parásitos. La primera aproximación que hacemos es cuando hacemos una disección y, o buscamos en la superficie corporal de algún hospedador y vemos los parásitos, los identificamos con nuestra vista. Algunos son más pequeñitos que otros, revisamos órganos, branquias, bueno, ya todos sabemos cómo es más o menos la rutina. Y la idea siempre es decir, bueno, ¿qué es esto? Generalmente vamos al uso de equipamiento como es la lupa para aproximarnos en esa identificación y llegar más o menos a ver qué es lo que estamos viendo. Si es un monogeneo, digeneo, algún quiste, algún otro parásito. Y después vamos al microscopio, donde ahí sí ya podemos ampliar nuestro estudio y poder observar estructuras más pequeñas que nos van a permitir identificar ese parásito que obtuvimos, ¿no? En este acto que hacemos rutinariamente y en el simple acto de poner nuestros ojos en los oculares de una lupa o un microscopio, estamos ya interactuando con imágenes. Imágenes que nos llegan a nuestros ojos y después son procesadas en el cerebro a partir de estos instrumentos, como son, ya nombré, la lupa y el microscopio. ¿Qué son las imágenes? Bueno, es una definición muy simple, son representaciones gráficas de estos objetos. En nuestro caso son especímenes, son órganos internos, estructuras rígidas, diagnósticos, papilas, setas, etc. Estas imágenes las podemos tipificar, pueden ser analógicas o pueden ser digitales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usamos en microscopio una cámara clara y hacemos un dibujo, estamos usando una imagen analógica, o digitales cuando ya esa imagen es tomada por un software y es la que arma esa imagen. Pueden ser monodimensionales, bidimensionales, tridimensionales, tetradimensionales y pentadimensionales. No voy a entrar en detalle de cada una de ellas, pero por ejemplo las 5D son las que tienen sonido y movimiento. Pero aquí no queda
digamos, la acción de solamente poner los ojos sobre la lupa o el microscopio, ¿no? Porque esa imagen debe ser interpretada. Y para interpretar esa imagen lo que hacemos es una asociación de objetos, los relacionamos entre sí y los testeamos con una teoría que tenemos previamente adquirida, ¿sí? Esto es inconsciente lo que hacemos. Por ejemplo, si yo agarro un nematode y lo voy a poner al microscopio, yo sé lo que voy a ver. Y si enfoco la parte anterior, sé que voy a encontrar un esófago, voy a encontrar una cavidad bucal, quizás papilas. Si en cambio agarro un monogeneo y enfoco la parte posterior, el opistoaptor, sé que voy a encontrar ganchos, que voy a encontrar barras, anchors. O sea, yo tengo una teoría previa adquirida para poder interpretar esa imagen que estoy viendo. Además de esa interpretación, después esas imágenes las puedo procesar, puedo transformarlas, puedo aplicarle filtros, puedo aplicar otro tipo de software para poder sacar información de esa imagen. Y también puedo hacer un análisis obteniendo información numérica, ¿sí? Todas estas acciones nos llevan a una comprensión más amplia de esa imagen, ¿sí? La comprensión es la resultante de todos estos procesos que generalmente los hacemos inconscientemente. Bueno, pero se sabe que la visión humana es principalmente cualitativa y comparativa, más que cuantitativa. O sea, cuantificar la visión humana es bastante deficiente. Además, se sabe que el ojo es pobre en juzgar colores o intensidades, a menos que pueda compararlos por posicionamiento adyacente, es decir, que en el mismo momento yo tenga dos objetos que los pueda comparar. También sabemos que los cambios graduales en la posición del brillo en un objeto o el cambio de este brillo, con el tiempo el cerebro los ignora, ya que representan variaciones en la iluminación que pueden ser automáticamente compensadas. Y esto significa que solo se pueden detectar los cambios bruscos en la iluminación, no los cambios sutiles. Las imágenes que se imprimen en la retina, sean bidimensionales o tridimensionales, son representaciones planas en una superficie cóncava. Y si esto lo sumamos a la deficiencia en la observación de la iluminación o la intensidad de los colores, tenemos como resultado una infinita variedad de posibles estructuras tridimensionales. Y sí, acá tenemos por ahí un problema. Pero bueno, el sistema visual humano normalmente realiza una interpretación correcta del mundo exterior. Pero considerando lo antes mencionado, las imágenes se deben analizar recurriendo a distintos sistemas de medición. No podemos solamente confiar en nuestro sentido de la visión. Y muchas veces se cree que uno está viendo una cosa, pero realmente eso no está ocurriendo. Existen infinidades de ejemplos gráficos que generan ilusiones ópticas, y esto ocurre en un error de interpretación de los objetos en la corteza visual del cerebro. A estos errores se los llaman ilusiones ópticas. Y tenemos ilusiones de tamaño y de longitud. Acá tenemos un ejemplo donde vemos dos figuras geométricas y a simple vista podemos decir que esta figura es más grande que esta. Si nosotros superponemos estas dos figuras, vamos a ver que son exactamente iguales. Y lo que hace el cerebro es asociar este arco superior con este arco inferior, y ahí al compararlos, nuestro cerebro intuye que esta figura es más grande que la otra. Esta es una ilusión en un paralelogramo donde así a simple vista decimos sí, el segmento AB es más grande que el BC. Y en realidad este segmento es idéntico a este. Acá tenemos otro ejemplo que es muy parecido al primero que les dije. El segmento C es idéntico al segmento A, pero si nosotros vemos en general esta composición de dos figuras, decimos que este segmento es menor a este segmento. Y en realidad el cerebro lo que hace es comparar el segmento C con el segmento B en primera instancia, ¿sí?
y este segmento con este segmento son de la misma longitud. Este es un ejemplo muy conocido o muy casi burdo, digamos, donde el efecto se llama efecto horizontal vertical. Siempre las líneas verticales son más largas o las intuimos más largas que las horizontales. Y hay un 30% de que pensamos que es más grande ese segmento vertical que el horizontal. Acá tenemos dos segmentos que así también nuestro cerebro está engañado y piensa que el segmento B es mayor que el segmento A. Esto ocurre porque acá hay un efecto de vacío, ¿sí? Este vacío que está acá hace que esto parezca más chiquito y acá estas dos líneas oblicuas que están más pegadas al segmento B generan esa impresión de que este segmento es mayor que este. Además tenemos acá un efecto de perspectiva por esta disposición de esta línea oblicuamente. Bueno, aquí tenemos ese ejemplo que yo les decía de que el cerebro tiene que, digamos, toma las dimensiones de acuerdo a la comparación que hace por objetos que tenemos cercanos. Si vemos este círculo y lo comparamos con podemos decir, o el cerebro intuye que este círculo es más grande que porque lo que hace es compararlo con los círculos pequeños que tiene a su alrededor. En cambio aquí tenemos que este círculo central, acompañado por estos círculos más grandes, nos dan la sensación de que este círculo es menor que este, pero en realidad son dos círculos idénticos. Después tenemos ilusiones de dirección y de posicionamiento, de posición, ¿sí? Esta ilusión se crea porque al intercalar cuadrados blancos con negros y al desplazar los cuadrados que van sucediéndolos hacia abajo, los voy desplazando generando estas ondas que se ven, nos da la sensación de que estas líneas no son paralelas, ¿sí? Que se confluyen o que divergen y en realidad son líneas paralelas y se crea este efecto por la disposición de los cuadros negros. Bueno, este es muy curioso, porque en realidad nosotros siempre cuando miramos al microscopio, tenemos estas situaciones donde tenemos un filamento o un segmento que se esconde debajo de otro y queremos ver su trayectoria o ver dónde sigue. Y aquí nuestro cerebro es engañado porque de este lado no tenemos ningún segmento, y siempre tendemos a alinear estos segmentos con el último, ¿sí? Y en realidad este segmento está alineado con el del centro, no con el último segmento. Bueno, tenemos ilusiones de curvatura, que las voy a pasar rápidamente, pero bueno, la primera imagen vemos una curvatura amplia o más terminada que las del centro y tendemos a pensar de que esta curvatura es más curvado, tiene un mayor radio de curvatura que estas que son más pequeñas y en realidad el radio de curvatura es el mismo de las tres. Aquí tenemos líneas paralelas, pero si nosotros le adicionamos este efecto con líneas perpendiculares oblicuas, oblicuas, nos genera que estas paralelas tienden a no ser rectas. Aquí tenemos un fondo, esto ocurre también en el microscopio, donde tenemos quistes o tenemos esporas y queremos saber esa forma y tenemos algo que nos está enturbiando ahí la visión y, por ejemplo, acá podemos ver que este círculo con ese efecto de fondo lo que hace es que no lo veamos completamente circular. Si lo pintamos ya lo empezamos a ver un poco mejor y en realidad es un círculo perfecto. Después tenemos ilusiones de contraste, ¿sí? Esto de acuerdo al fondo que tenemos, si nosotros fijamos la vista, vamos a ver que hay círculos blancos que se encienden y se apagan en negros. Y esto ocurre porque comparamos con un testigo que es el fondo, que son esos cuadrados negros, ¿sí?
es muy loco porque lo vemos y se prenden y se apagan esos círculos y parece que están en movimiento. Después tenemos este ejemplo, que es una escalera donde está cada escalón, este escalón, este escalón. Si nosotros los vemos de lejos, pensamos que hay un efecto de iluminación, que esto está menos iluminado que esta parte, y en realidad todo este escalón tiene la misma composición de grises, y este también. Y esto se debe a que, digamos, el ojo humano y el cerebro puede solo distinguir 20 de estas tonalidades. En cambio, las computadoras pueden distinguir entre hasta 256 intervalos de grises. Y esto se debe también a tenemos ilusiones de colores donde las imágenes monocromas nos cuesta más interpretarlas, las imágenes de color, además de que el ojo, acá tenemos un problema de distinguir, de no poder distinguir más de 20 escalas de grises. Acá, con el color, nosotros tenemos otra interpretación porque hay colores que los asociamos ya directamente a objetos. Por ejemplo, el verde, si tenemos una imagen que es de la naturaleza, el verde siempre lo asociamos a algo vegetal. El gris lo asociamos a algo rocoso y el marrón a madera o a suelo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos, con una imagen de color, nuestro cerebro está como más cómodo y puede interpretar mejor esas imágenes. Y este último ejemplo, si nosotros fijamos la vista en ese punto negro, vamos a ver que empiezan a desaparecer colores. Primero desaparece el cian, después desaparece el amarillo y después desaparece el magenta. Eso se llama cansancio visual. El hecho de conocer todas estas ilusiones ópticas y muchas más no hace que podamos anularlas. O sea, podemos ser conscientes de que estamos ante una ilusión óptica, pero el cerebro no las puede anular. Lo que sí podemos hacer es debilitar esa distorsión. Y entonces, dada la subjetividad que se genera al enfrentarse con distintas imágenes, resulta necesario recurrir a sistemas concretos de medición y visualización para poder analizar correctamente esos objetos. Y además tenemos que tener otra cosa en cuenta. Nuestro ojo tiene un límite de resolución que es de 0,2 milímetros. O sea que nosotros, para poder distinguir entre dos objetos, estos objetos tienen que estar separados como mínimo 0,2 milímetros. Pero el microscopio nos puede ayudar y podemos aumentar esta resolución, pero también los microscopios tienen una limitante. La limitante de un microscopio óptico de diferente calidad o de la más óptima es de 0,2 micras. ¿Sí? Ahí hay un grafiquito donde se ven los discos de Harry, que muestra que, bueno, ya cuando dos objetos se aproximan, ya no podemos, el microscopio inclusive no los puede distinguir, ¿sí? Porque en realidad la luz no es puntual, sino que son ondas, y no se producen, digamos, imágenes puntuales, sino que son ondas que al solaparse ya no se pueden distinguir esos dos objetos. Y bueno, y sí, yo lo veo así, y sí, lo veo así, porque mi cerebro lo interpreta así. Pero bueno, vimos que podemos ser engañados y no nos engaña nadie, somos nosotros mismos. Lo importante acá es recalcar que esto no está relacionado con la experticia del profesional. No siempre es, digamos, que esa persona no es experto o no puede analizar esos objetos correctamente, sino que hay también limitaciones metodológicas y hay limitaciones de nuestra visión propia, la humana, ¿no? Y de nuestra interpretación, de cómo el cerebro interpreta esas imágenes. Yo creo que digamos, para minimizar estos errores, lo bueno es que podemos recurrir a más de un método de observación y además los podemos combinar entre ellos. Les voy a dar un ejemplo concreto que me sucedió a mí. Cuando comencé a trabajar con monogeneos,
es un grupo de parásitos que son pequeños en general. Tenemos especímenes grandes como del género Bonedenia, de 7 milímetros, pero después tenemos los dactilogíridos, que son es un grupo de monogeneos pequeños que su medida, o sea, su medida total, el largo total de su cuerpo va de los más grandes de 600 a 1000 micras, pero tenemos pequeños que van de 200 a 300 micras. Entonces aquí tenemos un problema metodológico que es el tamaño que presentan estos monogeneos. Además de que tienen un tamaño corporal pequeño, sus estructuras diagnósticas son aún más pequeñas, ¿no? Los monogeneos se estudian o sus características, sus características diagnósticas se basan en el complejo copulador masculino, que acá tenemos varios ejemplos de varias especies, y en los ganchos del Opistopter, ¿sí? Estos son distintos ganchos. Estas estructuras, para los que no trabajan en monogeneos, acá tenemos eso que se llama pieza accesoria, y este es el filamento copulador, o el pene, ¿sí? Que a veces se enrolla, a veces es más corto, más largo, ¿sí? Acá se puede ver, esta es la pieza accesoria, este es el filamento que sale por acá, gira y se mete por acá y sale por acá. Estas estructuras pueden medir entre 20 y 60 micras, ¿sí? Y después tenemos los anchors, las barras, los ganchos, que estas son estructuras un poco más sencillas, como vemos acá, pero también podemos tener estructuras de ganchos mucho más complejas y no tan sencillas ni tan simples, con más de una pieza. También, estas estructuras están entre 30 y 40 micras. Y el tercer problema, que yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene el estudio de estos animales, es que estas estructuras son muy tridimensionales, o sea, no están en un solo plano. Son cóncavas, tienen recovecos, tienen partes cóncavas y convexas, partes más planas y partes más curvadas y más gruesas. Y bueno, acá tenemos 3 dibujos, porque digamos, los dibujos que hacemos, los que identificamos o describimos especies, lo podemos hacer con una cámara clara, directamente mirando el preparado, o podemos tomar una fotografía y dibujar, ¿sí? Siguiendo también viendo el microscopio. Estos son dibujos de ese estilo. Este es el dibujo de la descripción original de esta especie, que se llama Rhinoxenus pyranus. Acá podemos ver que no podemos distinguir si en realidad el carretel de la base del filamento o del MCO en general es dorsal, pero acá está dibujado ventral. El ligamento también es dorsal y acá está dibujado ventral, entonces no sabemos bien si es una transparencia o si realmente está en posición ventral. Aquí tenemos, la pieza accesoria está vista en posición dorsal, pero el ligamento pasa por detrás, entonces esto sería ventral, ¿sí? Siempre lo dorsal, lo ventral es complicado, y aquí lo mismo. Otro problema es la resolución, como ya hablamos, la resolución que tiene el microscopio. Ya acá no vamos a hablar de la resolución que tenemos nosotros porque ni llegamos a poder ver estas estructuras. Y bueno, por más que tengamos el supermicroscopio óptico, tienen un límite de resolución. Acá, bueno, esta imagen por ahí no es de las mejores, pero esta es la descripción original de esta especie, donde la autora ve que algo hay en el ligamento que sería que es aserrado, ve que acá hay unas cosas cóncavas, pero no se logran definir. Acá no sabemos si esta porción está libre o está enganchada o está fusionada. Aquí ocurre lo mismo. Aquí no sabemos si ese ligamento se articula o no, aunque hay un mayor detalle de esta porción que aquí no hay. Entonces, uno de los problemas es el nivel de detalle, ¿no? con el que estudiamos estos organismos. Y bueno, hay
Antes, bueno, les voy a decir que la metodología clásica para el estudio de estos animales se usa el medio de Hoyer, que eso lo que nos permite es visualizar estas partes duras, porque lo que hace es transparentar el cuerpo, las partes blandas, y deja en evidencia las partes duras. Y después utilizamos también tricrómico de Gomori, que lo que hace es la inversa, es teñir todos los órganos blandos. Pero además, bueno, hay varios, a partir de la década del 90, hay varios estudios que intentan poder definir un poco mejor estas estructuras, y lo que hacen una digestión química del cuerpo de estos monogeneos sin poder liberar esos ganchos. Pero lo que vemos acá es que, bueno, esa digestión también daña esas piezas, ¿sí? Empieza a comerlas. Entonces no sabemos si lo que vemos ahí es que no está o es que se degradó. Acá tenemos otro tipo de digestión, un poco más conservadora. Nos permite conservar la pieza casi entera, y se utiliza el SEM. Bueno, como todos sabemos, el SEM lleva un baño, tiene que estar, la pieza tiene que estar adherida a un soporte. No es sencillo en piecitas que miden 20 y 30 micras. Poder aislarlas, poder ponerlas en un soporte y después bañarlas con un metal. Este otro trabajo lo que hace, bueno, es degradarlo, y además empiezan a utilizar enzimas que degradan proteínas acá, por ejemplo, y la extracción digamos, de las partes blandas nos sirve para hacer estudios moleculares también. Este es otro estudio muy interesante que yo lo he usado, el SDS, es un detergente que se usa para la extracción de ADN, y que lo que hace es transparentar el cuerpo y visualizar mucho mejor las partes duras. Y les da como un brillo, ¿no? Se ven muy bien. A veces funciona mejor con algunos monogeneos que con otros. Con esmatodes también funciona. Es cuestión de probarlo. Y además es un componente que en cualquier laboratorio que hacen molecular hay y que se usa, es un detergente. No es difícil de conseguir. Bueno, y aquí en 2006 comenzaron ya a usar el microscopio de láser confocal. Los primeros estudios lo que hicieron fue usar fluoróforos, distintos tipos de fluoróforos que se hacen tinciones, se incuban con ellos, y bueno, y después se exponen a un láser. Ese fluoróforo es excitado y libera ondas, longitudes de onda que son captadas por el software que tiene el microscopio, ¿sí? Estas son imágenes que el microscopio reconstruye a partir de un software. Nosotros no las vemos, son reconstruidas a partir de un software. Pero la diferencia que tienen, digamos, la contra que tienen los fluoróforos es que tienen un tiempo de vida, de emisión. Entonces, eso es una de las limitantes. Este es el primer estudio tridimensional, bueno, que yo encontré o que conocí, hecho por Gali y colaboradores, donde es la primera reconstrucción que hacen de un complejo copulador masculino. Lo que ellos hacen es, a partir de preparados que fueron teñidos con ese tricrómico, que es la tinción habitual para el estudio de estos animales, los llevan y los ven en microscopio confocal y logran hacer esta reconstrucción. Yo intenté hacerlo con preparados que tenía, y bueno, yo creo que acá no lo dicen en este trabajo, pero esto ha tenido un trabajo post obtención de imágenes para poder sacar el fondo del organismo, ¿sí? Las partes blandas. Acá me parece que hay un trabajo de edición de esas fotos para poder lograr no tener el fondo del monogeneo. Bueno, acá hay otro trabajo donde también hacen tinciones, ¿sí? Y bueno,
lo que tienen estas imágenes, que bueno, son las primeras y si, digamos, esta técnica puede ser utilizada en este grupo de organismos. Acá tenemos otro un poco más, más logrado de SEM. Y bueno, a partir de estas técnicas que habían surgido, se nos ocurrió combinar algunas y combinamos la proteinasa K, que degrada las partes blandas de los monogeneos. Es muy sencillo, la técnica, se pone el monogeneo entre un porta y un cubre con agua, por un costado se le aplica proteinasa K, por el otro se va absorbiendo el agua, se empieza a degradar, esa degradación nosotros la vamos viendo en el microscopio. Cuando creemos que ya están las piezas sueltas, echamos una gotita de formol por otro costado y la degradación se detiene. Luego lo que se hace, se pone esmalte o se aísla o se fija el cubreobjeto sobre el portaobjeto en ese mismo medio que quedó de proteinasa junto con formol. Se pone este esmalte, se lo sella y se lo lleva al microscopio confocal. Y la suerte que tuvimos, o la suerte o no, la sorpresa que encontramos es que estas estructuras poseen autofluorescencia. Y como les comenté, es una gran ventaja el no tener que usar fluoróforos, porque bueno, ya ahí tenemos que incubar con estos colorantes, y además que tienen un tiempo de vida, o sea, florecen en un cierto tiempo, sino que al tener autofluorescencia los podemos mirar las veces que quiera y podemos bombardearlos con el láser bastante tiempo, más que con cualquier fluoróforo. Las imágenes que se obtienen son de este estilo, ¿sí? Y además se obtienen un compilado de imágenes, porque lo que hace el microscopio es escanear la superficie y va bajando en el eje Z y escanea, digamos, lo que sigue, va desde arriba hacia el fondo del preparado. Nosotros le podemos poner cuántas micras se puede desplazar hacia el eje Z. Que pueden ser hasta, yo creo que hice 100 fotos de son, no sé, creo que 0,2 micras, una cosa así, no recuerdo bien, pero bueno, lo que se hace se obtiene como si fuese una tomografía computada, que son secciones de esa pieza, ¿sí? Y lo que logramos con esto fue solucionar primero el problema de la tridimensionalidad, porque pudimos construir modelos. Pudimos ver que en realidad acá había una confusión. Esto es este ligamento que se une a la pieza accesoria es dorsal, esta sería la parte ventral, se une por detrás. Acá vemos el otro ejemplo que les había mostrado, donde esto realmente es una vista dorsal, pero acá hubo un error de visualización o de efecto que hizo que esto pasara por detrás y en realidad, al ser una vista dorsal, el ligamento se une dorsalmente, ¿sí? Voy a salir de la presentación y les voy a mostrar un videito, a ver si sale. Bueno, acá lo podemos ver en 360 grados, ¿sí? Podemos chequear eso que les estaba diciendo. Acá esta parte no se ve porque esto se ha degradado, esta unión entre las alas estas del carretel se degrada, pero bueno, también la idea es poder ir chequeando todo esto, esta reconstrucción con el microscopio, ¿sí? Porque nosotros lo podemos, este mismo preparado que hacemos esta reconstrucción en 3D, podemos observarla nuevamente en el microscopio. Bueno, y el otro ejemplo era el de detalle, ¿no? Estas reconstrucciones lo que nos permiten es hacer zoom y poder ver mucho más de cerca los detalles. Acá lo que logramos es ver, es algo que yo les decía, cómo es el ligamento,
qué forma tiene, y acá podemos ver que es como una espiral donde parece como si fuese un fuelle, y pudimos ver o determinar dónde se une ese ligamento, ¿sí? Que se une a esta parte de acá de la pieza accesoria, a la parte distal, y no aquí, como habíamos dibujado. Bueno, y aquí podemos ver. Lo que ustedes ven acá que está degradado es porque el MCO tiene una consistencia y propiedades químicas diferentes a la pieza accesoria. Entonces, en algunas especies se degrada más que en otras. Pero bueno, esto también podemos hacer, detener un poco la degradación antes. También, hay que volver al microscopio y poder ir comparando, ¿no? Bueno, estos modelos que pudimos hacer es muy sencillo. Tenemos el stack de estas imágenes y yo lo hice con el ImageJ, que es un software libre que me imagino que muchos lo conocen. Hay un plugin que es 3D y que lo que hace es compilar todas esas fotos, las va compilando y va uniendo puntos cercanos y genera una malla donde se hacen vectores que se unen, hacen triángulos y a su vez eso se rellena y se renderiza. Y podemos obtener estos modelos. Este es un modelo de Rhinoxenus natereri, que es una especie que describimos hace poquito. Es un monogeneo de las narinas de las pirañas. Después tenemos este software que también es un software libre, que lo que nos permite es poder girarlo, cambiar la luz, es muy básico, no permite muchas más cosas, pero es útil para la visualización de los modelos. Y después tenemos algo un poquito más sofisticado, que es el MeshMaker, que podemos ahí sí retocar, cortar los modelos, sacarles partes que no queremos que estén, o que es suciedad, o que es un artefacto. Y a ver si logro, voy a mostrarles un poquito cómo funcionan. Bueno, acá tenemos que no sabíamos si era dorsal, ventral. ¿Sí? Con este programa nosotros podemos visualizarlo. Lo que les decía hoy de cómo se forma esto, ven, es una malla, ¿sí? Esa malla luego para renderizarlo se rellena y después se le pone una textura. Bueno, este programa lo que nos permite es poder hacer zoom, ver cómo es, poder girarlo, poder ver mejor las estructuras, poder ver dónde hay huecos, podemos cambiarle la iluminación para ver mejor las partes. Hay un montón de tutoriales que uno puede ver para ver qué más cosas podemos hacer. Yo no soy especialista en estos programas, los uso como herramienta nada más. Vamos a mostrarle el otro, que era el otro ejemplo que teníamos. ¿Sí? Podemos girarlo. Aquí podemos ver cómo era el ligamento, podemos ver de abajo cómo es, podemos ver que acá hay esto otra vez, acá se degrada porque se ve que la unión entre estas dos piezas es de otro material o es un material blando y se degrada. Podemos ver la unión, que acá no hay una unión, pero quizás hay un hueco acá y hay un hueco y quizás esto nos está indicando que en realidad son dos piezas, pero están fusionadas en alguna parte. ¿Sí? Lo que quiero que por ahí quede claro es que estas imágenes son
súper tridimensionales. Ahora les voy a mostrar otra peor. Y en que entonces el dibujo en un plano bidimensional de estas estructuras no es fácil. Bueno, acá tenemos el detalle del ligamento que no sabíamos bien cómo era. Y acá lo que podemos ver, hicimos como un tutor para poder ver que en realidad tiene una forma de espiral, ¿sí? Si seguimos, tiene una forma de espiral. Entonces nos permite también analizar la morfología, ¿sí? Y acá vemos dónde se une bien a la pieza accesoria, a la parte distal de la pieza accesoria. Y les quería mostrar este. Bueno, esto, o sea, dibujar esto en cámara clara, nuestro cerebro tiene que hacer una interpretación muy difícil. Quizás esta es la parte ventral. La parte ventral es más fácil, ¿no? A ver si le puedo cambiar la luz. Será mejor. La parte ventral quizás es más fácil, podemos decir, bueno, esto es una pieza, esto es otra pieza, pero bueno, cuando vamos a la parte dorsal, acá tenemos un montón de piezas, ¿sí? Que tenemos que interpretar. Y no es fácil hacer un dibujo bidimensional de esto que es tan tridimensional y donde hay un montón de estructuras que se superponen. Entonces, volviendo, bueno, los modelos ya los vimos. Hay otras aplicaciones que podemos hacer a partir de la obtención de esas imágenes con el microscopio confocal. Y unos son los usos de filtros. Y además que al tener una sección en el eje Z de todo la pieza que nosotros queremos estudiar, esto nos permite hacer cortes donde querramos. Y acá encontré yo un trabajo donde, bueno, veían cómo eran los anchor de los monogeneos y veían que no eran ni huecos, sino que tenían unas capas que tenían distinta composición química. Cuando nosotros hicimos, por curiosidad, cortamos este anchor, lo que vimos es que se corresponde a esta imagen que está hecha por TEM, ¿sí? Y esta técnica es mucho más sencilla que esta técnica. Y bueno, y acá nos da la pauta de que, bueno, las utilidades que puede tener el microscopio confocal son muchas más de las que nosotros creíamos. Además podemos ver cómo es esta estructura. Acá vemos que es aplanada hacia la base. Esta es la raíz que se inserta en el cuerpo y este sería el gancho que sale y es donde se usa para fijar. Acá falta la punta, ¿no? Pero vemos que es aplanado y después se va haciendo más circular hacia la punta, ¿sí? Así que también podemos evaluar eso. Y además veíamos en esta punta, acá veíamos esta estructura que no sabíamos si era un hueco, si era una protuberancia, porque bueno, vieron que dijimos que el tema de los brillos no los manejamos muy bien. Y bueno, usando un filtro de color y haciendo un corte, pudimos ver que en realidad, si cortamos acá, donde estaba esa estructura, vemos que acá hay un hueco, ¿sí? Y si aplicamos otro hueco, otro filtro, ese hueco es verdadero. Y esto nos permitió ver que en las 4 especies de estos monogeneos rhinoxenus, que son de pirañas, hay 4 especies descritas para pirañas nada más. Las 4 especies presentan esta estructura que hasta el momento no había sido descrita. Las otras especies de este género no presentan esta estructura. Y bueno, además, esa estructura también dijimos, bueno, si uno rellena las estructuras vacías o las concavidades, podemos ver que ahí suponíamos que se insertaba un músculo. Y bueno, y también podemos estudiar cómo es la inserción de este músculo
dentro de la base del gancho, ¿no? Y a partir de utilizar a la base del Anchor como un molde, podemos inferir cómo son las estructuras blandas. Y esto se ha empezado a utilizar en cráneos de animales extintos para saber cómo eran los cerebros, por ejemplo, o cómo eran órganos olfatorios que tenían y demás. O sea, todas las partes blandas que han sido degradadas, y bueno, en este caso con el tiempo y solo quedan los cráneos, se pueden hacer reconstrucciones a partir, en negativo, a partir de esas estructuras óseas. Y bueno, esto es una curiosidad que encontré. Esto es un corte de cerebro con la técnica de Ramón y Cajal, ¿sí? Que es una técnica de plata, donde Ramón y Cajal quería saber a ver cómo se unían las neuronas entre sí, cómo se conectaban. Entonces diseñó esta técnica donde los cortes no son finitos, sino que son muy gruesos, donde se transparenta lo que uno no quiere ver y se tiñen las neuronas por depósito de plata, y él pudo hacer dibujos de mapas neuronales. Y bueno, hubo gente que sigue viendo estos preparados históricos y lo puso a ver en un microscopio confocal, y lo que obtuvieron fue una reconstrucción en 3D de esas neuronas. Y además esto les permitió poder ver con mayor detalle y hacer una tipificación de las espinas dendríticas de esas neuronas. También ahí ya han empezado a hacer mapas en 3D completos, ¿no? De partes del cerebro, donde se revelan estructuras que antes no se conocían. Y también han sido utilizada esta técnica en los artrópodos, ¿sí? Hay fluoróforos muy sencillos para utilizar, como la rodamina, que se utiliza muy comúnmente para músculo, que florece, y bueno, hacen reconstrucciones de piezas que por ahí son difíciles de visualizar con otra técnica. Bueno, y luego el final, ahora está muy de moda el tema de la impresión en 3D. Dijimos, bueno, tenemos las fotos, tenemos los modelos, y bueno, imprimámoslos. Y los imprimimos, y bueno, esta estructura que mide entre 20 y 30 micras, la podemos tener en nuestra mano, la podemos observar, podemos ver con mayor detalle qué es, cómo es. Y yo siempre pienso, digamos, porque bueno, es muy lindo tenerlo, pero bueno, ¿para qué lo podemos usar? Últimamente yo he depositado fotos en los museos con, digamos, el material tipo de una especie. Después agregué esos videos que ustedes vieron. Y también, bueno, estos podían ser piezas de depósitos de una especie, de una nueva especie, ¿no? Para un museo, donde también el material tipo puede quedar guardado, y estas piezas pueden ser ofrecidas a aquel que las quiera estudiar a la distancia o in situ, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo creo que comparando con lo que vemos en el microscopio y los modelos, la representación es muy real. Además, estas representaciones o modelos 3D son equivalentes a los dibujos que hacemos nosotros de una estructura de cualquier material tipo, ¿sí? Es lo mismo. Por ejemplo, los que trabajan con especies extintas, esos modelos o dibujos es lo que representa la especie. También podemos hacer estudios anatómicos comparativos, ¿no? Con más detalle, no solamente con esos dibujos que por ahí hay confusión en las estructuras, y además creo que es un material didáctico bastante valioso. Y bueno, y los dejo a ustedes pensar qué otra utilidad podríamos darle a estas piezas que podemos imprimir, sacar de la oscuridad de las micras y traerlas a los centímetros.
Estas piezas miden 10 centímetros aproximadamente. Y bueno, esto obviamente no lo hice sola. Nicolás, que trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular de La Plata, fue un gran apoyo en todo esto, realizó varios modelos también. Él es mucho más especialista en lo que es análisis de imagen. El análisis de imagen es toda una disciplina en sí misma. Es compleja, hay que saber mucho de software, de óptica, de un montón de cosas que por ahí lo que está bueno es asociarse con la gente que se dedica a eso también y poder sacarle jugo a estas herramientas. Y bueno, eso es todo por ahora. Bueno, muy bien, gracias, Ale. Para quienes quieran ir haciendo preguntas, comentarios o consultas, tenemos el chat y después podemos habilitar también los audios. Yo voy a empezar a leer las preguntas. Mientras, si el resto de la audiencia quiere seguir agregando, lo podemos ir haciendo. Lo que me faltó, discúlpame, Juan, es mostrarle los... Yo no me estoy viendo acá, no sé por qué, no me veo. A ver. Igual se te ve, Ale, con esto. Se ve. Bueno, este es acá uno de los modelos, ¿sí? Lo interesante es la tridimensionalidad que tiene esto y que esto es muy difícil de dibujar e interpretar en un microscopio, ¿sí? Este es uno de los ejemplos que les mostré, ¿sí? La parte dorsal y esta sería la parte ventral. Sí, la verdad que después de horas de discutir sobre preparados ínfimos, tener estas estructuras manejables a tamaños reales es como se hace la luz para entender cómo son las cosas. Bien, Matías Merlo pregunta si estas técnicas de reconstrucción se pueden hacer solo en partes duras. No, el tema no es solo... El tema es poder lograr que florezcan, que al bombardearlo con un haz de luz de determinada longitud, uno pueda, esas estructuras emitan fluorescencia. Y después, con los programas, vos podés apagar ciertas partes y prender otras. Bien. No, las partes blandas, de hecho, hay técnicas, hay preparados histológicos que se ven con microscopía de fluorescencia confocal. Bien, bueno. Felipe es un amigo, bienvenido Felipe, un abrazo, una alegría recibirte a nuestras charlas de Brasil. Hace un comentario, dice, varias piezas perdidas en el incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro están siendo reconstruidas con modelos 3D, incluyendo el fósil humano más antiguo de América del Sur, Lucía. Sí. Ahí tenemos otra. Se está usando mucho en arqueología y en otras disciplinas. Se escanean los huesos y en realidad los huesos se guardan, se depositan y lo que se usan son las impresiones en 3D. Bueno, muchos comentarios de felicitaciones y agradecimientos. Cintia dice, excelente la charla, felicitaciones Alejandra y al equipo. La pregunta es si se realiza o si realizaron este tipo de estudios con nematodes. No, todavía no. Pero, por ejemplo, es interesante hacerlo. Habría que ver si tienen autofluorescencia. Bien, Delfina Canel dice, la utilización de piezas 3D como material tipo le parece una maravilla y si ya se hace con otros parásitos. Sobre todo estructuras tan pequeñas y delicadas, creo que es genial y donde hay que apuntar en el futuro. No se hace. No porque
Bueno, hay una tradición en cada grupo parasitológico que se sigue y a veces romper con esa tradición de metodología lleva tiempo. Por ahora no, pero bueno, yo lo que hago es que cada especie por ahí que tengo material de este tipo, el Museo de la Plata siempre ha sido reabierto en recepcionar todo este tipo de imágenes, de modelos e imágenes. Perdón que me meta, Ale, ¿no? Pero en un comentario, cuando se publicó ese trabajo de la metodología 3D, por algunos de los revisores fue bastante resistido porque decían que no podíamos reemplazar la taxonomía clásica con esto, y en ningún momento fue un intento de reemplazo, sino fue un complemento. No, de hecho siempre nosotros publicamos el dibujo, la foto y el modelo. Yo creo que eso, uno como investigador, siempre tiene que brindar la mayor cantidad de herramientas que tiene para aquel que después quiera revisar ese material. Y yo no creo que los modelos o las reconstrucciones invaliden el resto de las cosas. Yo creo que suma y nos permite poder interpretar mejor las formas. Y bueno, todo eso son, digamos, pruebas de lo que estamos proponiendo. Entonces, para mí suma y en realidad deberíamos poder ofrecer la mayor cantidad de pruebas posibles para justificar esa descripción. Muy bien. Bueno, Luis Ñacarí pregunta, ¿cuál es la mejor forma de fijar los monogeneos para realizar estos estudios 3D? Si es en alcohol, formol, AFA o en fresco. No, en realidad, pues, si nosotros vamos a hacer una digestión con proteínas K, no pueden estar fijados en formol porque la proteína no actúa, lo mejor es el alcohol. Y cuando usamos alcohol hay que lavarlos y llevarlos al agua, porque también la proteinasa con alcohol es como que no degrada bien. Lo mejor es, bueno, guardarlos en alcohol y en el momento que los vamos a usar, hacerles un baño de agua. Bien. Manuel Irigoitia dice, ¿cómo fue la interacción con profesionales de otras disciplinas? Bueno, en realidad yo hice un curso en La Plata con el doctor Portiansky, que es un curso que da todos los años, en febrero, súper recomendable, que es sobre procesamiento de imágenes digitales. Y bueno, ahí fue un primer pantallazo sobre estas. Yo ya tenía la idea de hacer las técnicas. Y ahí, bueno, Nicolás era docente y le comenté, le interesó mucho porque era algo nuevo, él trabaja en neurociencia. Le interesó mucho y empezamos a contactarnos y nada, todo por mail. Hoy día los archivos se mandan por WhatsApp directamente. Bien. Abril dice, bueno, buenas tardes Alejandra, muy interesante la charla, felicidades. Y pregunta, ¿se podría digitalizar estas estructuras como se hace en la morfometría geométrica? Ya que ha funcionado bien en monogeneos y piensa que la unión de herramientas clásicas como las 3D geométricas, etcétera, ayudarían mucho a la morfología, que es innovador. Sí, de hecho hay morfometría 3D geométrica. Sí. Yo ahí me olvidé de decirles, pero en ese programa de visualización hay una herramienta que es para medir. O sea que todas esas estructuras pequeñas, ligamentos y demás, que sería imposible medirlo en un microscopio, o sea, no se pueden medir esas estructuras, con ese modelo y ese software yo puedo medir directamente el carretel o el ligamento, nada más. Sí. No sé si esa era la pregunta bien. Yo entendí que sí. Bueno, por acá Cintia agradece que sí, que se refería a las espículas de los nematodes cuando preguntaba, y Abril dice que sí, que muchas gracias, que esa era la pregunta. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta o comentario, quiere abrir el micrófono y decirlo. Yo me sumo, Juan. Dale, Manuel. Bueno, vale, nada, primero felicitaciones, muy, linda la presentación, me encantó ahí, sobre todo. Espero que vos hayas entendido un poco.
Se entendió perfecto. Me volví un poco loco con las ilusiones ópticas. Ahora entiendo por qué ¿viste? no tengo que dibujar. No, más que nada preguntarte a vos cómo pensás que sigue esto, digamos, con los colegas monogeniólogos. ¿Creés que esto se puede ir de a poco imponiendo o ves que hay una resistencia como la que contaba Juan y que estas técnicas nuevas, como que hay una cuestión de la taxonomía clásica y el dibujo y la cámara clara, que es una cuestión así hasta medio cultural, que es difícil de romper? Como también ha pasado con lo molecular, digamos, lo molecular se terminó imponiendo de alguna manera y uno termina recurriendo a esa metodología. Pero bueno, ¿qué crees vos que estas cuestiones, digamos, digitales y 3D se van a ir haciendo un camino o hay una resistencia muy, muy fuerte? No, yo creo que en realidad la resistencia es porque lo desconocido lleva tiempo y las técnicas que son tradicionales, uno las aprende en un principio y las sigue y son más conocidas, pero creo que es porque por ahí lleva tiempo y uno va seguro a lo conocido, que sabe que, bueno, en el trajín de la publicación y demás, es más rápido en algo que es desconocido y que uno tiene que explorar. Pero hoy día, por ejemplo, cuando yo arranqué con todo esto, hacer una impresión 3D, o sea, era un sueño, porque no, hoy, o sea, los archivos se los mando por WhatsApp a la chica que los imprime. Los materiales que se utilizan también, tenés variedad de materiales. O sea, todas estas herramientas y además los programas, hay programas libres, hay tutoriales, qué sé yo, cuando empecé esto en el, no sé, 2014, no había tanto. Entonces uno se va familiarizando más con estas técnicas y se anima un poquito más. Yo creo que la gente por ahí más joven que le gusta estar un poco más con la máquina, no tendría que tener dificultad con esto. Pero bueno, yo creo que porque son desconocidas. La técnica que propusimos en 2017 es una técnica súper sencilla. Pero bueno, por ahí no te sale a la primera, no te sale a la segunda y dices, bueno, sigo con Hoyer y sigo con el trichromio. Perdón que me meta. De hecho, Ale, cuando fue las primeras visualizaciones que estaba en rojo el láser, no se veía nada, decían, Sí. no brilla, hasta que se cambió la frecuencia de onda verde y brillaban maravillosamente. Sí. Por Sí, ahí es también así. depende ajustarle la frecuencia de la longitud de onda o qué a cada estructura. Es un mundo a explorar. Es que una vez que uno tiene la técnica más o menos puesta a punto, ya es más fácil. Yo el primer trabajo ese de Gali que quise hacer, para mí fue imposible, porque ese trabajo para mí tiene mucha producción post obtención de la imagen, porque ellos escaneaban el monogeneo entero, no solo la pieza. Y ahí la figura que se ve no se ve nada. Y entonces ahí hay un retoque de cada foto que se toma con el confocal, que yo he llegado a tomar 100 fotos, 90 fotos de cada estructura para hacer esa reconstrucción, y hay que hacer una limpieza foto por foto. Y eso en el paper no lo dice. Bueno, muchas gracias, Ale. Bien. Felipe pregunta si los resultados moleculares en los trabajos estos, si se hicieron estudios moleculares y si fueron congruentes con los resultados de esta metodología. No, moleculares no hemos hecho. Pero lo que hemos hecho fueron descripciones clásicas, ¿no? Además, yo sé por qué. En cuanto a Rhinoxenus piranus, ¿sí? Nosotros encontramos en las pirañas de acá de Argentina, encontramos esa especie que fue descrita en Brasil. O sea, encontramos el monogeneo acá en Argentina, en el río Paraná. Entonces teníamos el mismo hospedador y tenemos el mismo parásito. O sea, la observación al microscopio fue exactamente la misma. Quizás podríamos hacerle molecular para descartar cualquier duda, pero yo creo que no. O sea, visualmente en el microscopio, como está descrita la especie, es esa especie.
Pero bueno, no tenemos tampoco, no hay secuencia de Piranus de Brasil hecha como para poder comparar con los especímenes que tenemos acá. Bueno, ahí está Felipe, que le podemos pedir que secuencie unos Rhinoxenus de Río de Janeiro. Sí, sí. Olá. Sí. Posso falar um pouquinho em português? Sim, por favor. Muito boa a sua apresentação. Foi só uma dúvida mesmo que eu tinha, porque eu também sou a favor de se utilizar a maior gama de metodologias possíveis para a gente tentar fazer um trabalho. E eu achei muito interessante. Eu não vi ainda em cestoides, que é o grupo que eu trabalho, mas eu já vi bastante em trematóides que eles utilizam para ver a musculatura, né, os padrões de musculatura das ventosas, né, do acetábulo, da ventosa oral, mas nos cestoides eu nunca vi. E a minha pergunta sobre, voltando agora à minha pergunta, né, sobre os resultados moleculares, foi só uma curiosidade. Com certeza a identificação foi correta, eu creio que está tudo ok quanto à identificação, mas seria interessante de ter os resultados moleculares também para ver se eles são congruentes com essas análises, né? Por exemplo, das 4 espécies em piranhas, tem aquele, como fala, no gancho, né, tem um espaço que você mostrou, das 4 espécies de piranhas, tem uma mesma morfologia. E aí seria interessante ver se elas se agrupam numa filogenia molecular. Sí. Interessante. Sí, A dúvida. sí, estaría buenísimo. Abraço. Todavía no empezamos en ese grupo, no lo trabajamos con técnicas moleculares. Obrigado. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios, o por ahí mientras los piensan, si alguien los quiere hacer, le vamos a pedir a todos que habiliten el micrófono y le demos un fuerte aplauso a Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes por estar ahí y por escucharme.